Shalom, Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 27 del Tratado de Nazir. Pregunta la Gemara. Amarle Rav Shimi bar Ashi le Rav Papa. Le preguntó Rav Shimi bar Ashi a Rav Papa. Maita Mayu de Rabanán. ¿Cuál es el motivo de Rabanán? Es decir, de Rabuna y Rav Nachman bar Ishak, que estábamos viendo, que dijeron que un animal o lingotes de plata o vigas de madera que fueron destinadas para la compra de una ofrenda de un nazir, no cae ese dinero para Nedaba, sino que se considera como que está meforash, que está destinado directamente esto para Hatat, esto para Olá y esto para Shelamim. Dice, pregunta, ¿cuál es el motivo de ellos? De hambre, porque dicen que lo que dijimos en el Alajá de Moshe Sinai en cuanto a las Maot, velo behema, velo niska, Maot velo svara. Es decir, ahí dijimos directamente en la Alajá de Moshe Sinai que dijo las monedas van para la Nedabá, pero no un animal, o no lingotes de plata, o no monedas, y monedas y no vigas de madera. Ahora, tenemos una pregunta. El ameata, entonces, ¿qué entendemos de aquí? Maot velo ofot. Es decir, ¿qué es lo que recae para el Nedabá? Monedas, pero no aves. Y si uno de las personas que tiene la obligación de traer un ken, un nido de aves, es decir, dos pájaros, como por ejemplo el metzorá, perdón, o la yoledet, o el zab, separa dos palomas o dos tórtolas para su obligación y no especifica en el momento en el que las compra, esta va para Olá y esta va para Hatat. Entonces, ¿qué? Las dos se coge y caen para Nedabá. Dice Vejitema, y si me vas a decir Ejirami, que efectivamente es así, el ajá de Amar Rav Hizda, entonces aquello que dijo Rav Hizda en Hakinim mitpareshot, ela y belekijat bealim y beasiyat kohen. Es decir, cuando se van a traer aves para una ofrenda, como hemos visto del Nazir, o de la Yoledet, la mujer que dio a luz, o del Metzorá, las aves no se especifica para qué son cada una, más que en el momento en el que se compraron, es decir, la persona coge y dice, voy a comprar esta paloma para Olá y esta otra para Hatat. O en el momento en el que el Cohen las va a sacrificar, el Cohen viene y dice, esta la tomo, si le dieron dos palomas, no dijeron cuál es para cuál. El Cohen coge, toma una para Olá y otra la toma para Hatat. Ahí es que quedan determinadas que es para cada una. Es decir, que de eso que dice la Bereitá en Akinim mitpareshot, que no se especifica, que se entiende que los nidos Shelonit Pareshu Beshaat Lekijata Bealim, que no fueron determinados para qué es cada ave en el momento en el que se compró, entonces tienen la ley como si fuese Satum, es decir, que fue sin especificar, como hemos visto con las monedas que no son especificadas, ¿para qué van? Para Nedabá. Entonces, dice Emai, ¿cómo es entonces que dijo Rav Hizda que su ley es como Setumim? Hamaot Gemirin La. Es decir, la halajá fue enseñada en cuanto a las monedas, solamente las monedas y nada más. Pues, ¿cómo puede ser que estas aves que no fueron dichas en su momento para qué fueron compradas se consideran como Setumim? A Marle le dijo Rav Papa, ¿sí? Y según tu punto de vista, según lo que tú estás diciendo, que tú vienes a demostrar de las palabras de Rav Hizda que el alajá de las monedas setumim que caen para una ofrenda de Nedabá es no exactamente solamente para monedas, sino también para aves, ¿sí? También para ellas fue dicha la alajá. Y que su ley es como Maot setumim, que recaen para Nedabá. Y entonces también podríamos extender esta ley a un animal. ¿Sí? Que no es como lo que hemos dicho justo antes. Entonces, si es así, tienes una dificultad. Haditnan, aquello que fue enseñado Rabban Shimon ben Gamliel, Omer dijo Rabban Shimon ben Gamliel, un nazir, Shehevi Shalosh Behemot, que trajo tres animales.
Una que puede ser, por ejemplo, trajo una oveja, una oveja hembra, una oveja macho y un ail, un corderito, un cabrito. Ahora, cada uno puede ser apto para cada uno de los korbanot que él tiene que traer el nazir. Pero él no dice cuál es para cuál. Es decir, sabemos que, eh, que uno sirve para hatat, uno sirve para olá y el otro sirve para shelamim. Entonces dice así. Hevi shalosh behemot, velo perash. Y no especificó, no dijo, esta es la hatat, esta es la olá y esta es la shelamim. Harreuyale hatat, es decir, la kifsa, la oveja, takrib hatat, que la ofrezca como hatat. Harreuyale olá, es decir, el keves, el corderito, va para olá. Y el cabrito, la shlamim, takrib li shlamim. Es decir, él no dijo, él trajo tres animales. Uno que sirve para hatat, uno que sirve para olá y otro que sirve para shlamim. Y no dijo, este es para olá, este es para hatat y este es para shlamim. Pero cada uno sirve solamente para eso. Entonces, no hace falta que lo diga. Directamente coge y cada uno es sacrificado para lo que fue dicho. Muy bien, seguimos. Emay. Entonces, ¿por qué es que cada uno es sacrificado para eso? Marta, dijiste, Behemá, que lo me foreshe, Damia, que los animales no es como que fueron determinados. Si él no dijo, este es Solá, este es Hatat y este es Shelamim, sería como que no les dio una función específica y debería todo ir para Nedabá. Entonces Amarle le dijo Rav Shimi a Rav Papa, no se puede comparar las aves que Bestam, que fueron separadas Stam sin decir para Hatat y para Olá, a animales que son aptos para cierto tipo de sacrificio. ¿Por qué? Hatam, ahí en cuanto a las aves, Velakaj Veasa, Amar Rahamana. Es decir, la Torah nos especificó dos momentos específicos para nombrarlas. Velakaj tomará y hará. Ahí es cuando reciben el nombre. Ibelekijat Bealim y Beasía Cohen. O cuando lo toma el dueño, el que va a expiar, ahí es donde le puede dar el nombre, o cuando el Cohen las va a ofrecer. A Hanami. Entonces aquí también, en cuanto a un animal, Romar, Mashe Ikshita Li, mi libre Rabban Shimon Ben Gamliel, aquello que me viniste a oponer de la opinión de Rabban Shimon Ben Gamliel, que está hablando de animales que son aptas para un tipo específico de Corban y que fueron dadas Stam, no es una pregunta del todo, que van, ¿por qué? Porque para el Nazir, Lekol Corban Matim Suk Behemashonet, para cada tipo de ofrenda que tiene que hacer el Nazir, corresponde un animal diferente. Entonces ahí es como si directamente los estuviese dando con esos nombres. Mi Matzit, Amart Haden, de Hatat, Tikrab Ola, Ajanekeba, Ajazahar. Dice, ¿acaso vas a decir que el que trajo el animal que puedes sacrificar como Hatat, que lo va a hacer como Ola? Para Ola hace falta una oveja, tiene que ser femenina. Y aquí es un macho. Entonces no, evidentemente que no puedes hacerlo de otra manera. Muy bien. Entonces, antes vimos las palabras de Rav Nachman, perdón, que una persona que separó un animal que tiene un defecto para un corbán de Nezirut, puesto que ese animal se va a vender y se va a vender fácilmente, entonces, Velignot Bedameja, corbán Nezirut, y con ese dinero va a comprar un corbán para su Nezirut. Su ley es como las monedas Setumim que recae a Nedaba, es decir, separó un animal que tiene un defecto. Ese animal, como se puede vender fácilmente, se considera como Maot Setumim, y si murió la persona, ese dinero se tendría que destinar a una ofrenda de Nedaba. Pregunta la cámara. Metiv Rabam Nuna, preguntó Rabam Nuna. Umi amrinan behemaba alat mum kistumim damea. ¿Y acaso decimos que un animal que tiene un defecto se considera como monedas setumim no determinadas? Tashma, ven y escucha, de una veraitá. Dice así. Vamos a estudiar más adelante una veraitá que dice Haish megaleach et nezirut aviv. Una persona puede
expiar la nezirut de su padre. ¿Qué quiere decir? Estudiamos por una alajá de Moshe Misinai, Ish Shenadar Nezirut Rashi, Rashai Lehavi, Korbenot Beyom, Idgaljo, y Maot Sheifri Shabit le Neziruto. Una persona que hace una promesa de Nezirut puede pagar sus ofrendas de Nezirut de un dinero que su padre destinó para la Nezirut del padre. Entonces dice así, ¿cómo es que dijeron que una persona puede cumplir su obligación de Nezirut con la Nezirut de su padre? Cuando él y el padre eran Nezirim. El papá separó monedas para comprar ofrendas de Neziruto. Umet, y murió el padre. Lamar, y dijo el hijo, Hareni Nazir Almenat, Shegaleach Almaot Avi. Abba, yo me voy a hacer Nazir a condición de que yo pueda traer mis ofrendas con el dinero de mi padre. Ayulo Maot Setumot y Plindaba. Entonces, pero una persona que él y el padre eran Nezirim y el padre separó monedas y murió. Y dijo el hijo, yo voy a hacer Aviv, yo voy a hacer Nazir con las monedas de mi padre. No puede hacerlo. Y si, perdón, Enze Megalea Almaot Aviv, no puede. Y si esas monedas eran Setumot, caen para Nedaba, para una ofrenda de Nedaba. Volvemos a ver, vamos a volver a ver esto. ¿Cómo es esto? Dice, repetimos, Amru, Quetzal Amru, Haish Megalea Hanezirut Aviv. ¿Cómo es que dijeron que una persona puede pagar su Nezirut con la Nezirut de su padre? Bisman Shayahu Veaviv Nezirim. En el momento en el que tanto él como su padre eran Nezirim. Veifrish Aviv Maot, y el papá separó monedas para comprar las ofrendas. Le Neziruto, para su propia Nezirut del papá. Y dejó las monedas Setumim sin especificar y murió. Amar, dijo el hijo, Haren Nazir al Menach al Maot Abba. Yo me voy a hacer Nazir a condición de que me pueda traer mis ofrendas con las monedas de mi padre. Pero, perdón. Dice, Imayu, lo Maot Setumim, si tiene estas monedas que no fueron determinadas, y Pelul Lindaba tienen que ir a una Nedaba. Continúa la Beraitá y dice, Hayalo, Behemam Meforeshet, tenía el padre un animal destinado para una ofrenda, Meforeshet, especificada, es decir, que separó 3 animales para su Nezirut y no especificó cuál va para cada cual. Entonces, la Behemá que va para Hatat, es decir, la Kipsa, la ovejita, Tamut, tiene que morir, como una ofrenda de Hatat que no se puede ofrecer. Ola, la que va para Ola, Tikrabola, que la ofrezca como Ola. Shelamim y Kirbu Shelamim, que la ofrezca como Shelamim. Mailá, pregunta entonces la Gemara, ¿acaso no es que solamente las monedas Setumot, las monedas que no fueron determinadas, la ley es que esas recaen para la Nedaba? Pero si separó 3 animales, Bistam, sin especificar, Afilu, Baalat Mum, incluso que el animal tenga un defecto, Dinamle y Bud, la ley es que se echa a perder, y no fue dicho en cuanto a ellos la alajá. Entonces esto es una dificultad para las palabras de Rab Nachman, que dijo que el que separa un animal que tiene un defecto se considera su ley como Maot Setumim. Después la cámara y dice lo temima. Dice, no, estamos hablando de un animal que es tamim, que no tenía ningún defecto. Y eso se refiere a esta vereita. A Balbalat Mum, pero un animal que tiene un defecto. Kistuma Damia, es como si fuese un Satum, es decir, que no fue determinado. Si es así, Maya Aire Maot, entonces, ¿por qué enseñó el Tana de la vereita Maot? Únicamente monedas. ¿Sí? Dice, Lema Haitalo Behema Baalat Mum y Plulindaba, que diga entonces ahí también que si tenía un animal que tenía un defecto,
que recaiga para Nedabá, Ejinami. Responde la Gemara y dice, ok, efectivamente tienes razón. Balat mum lemay kadisha litme deme hainu maot. Es decir, ese animal Baal mum, ese animal que tiene un defecto, ¿para qué se separa? ¿Qué función tiene? Como ofrenda no la puedes separar. Si la separaste para pagar tu ofrenda, no lo separaste para ofrecerlo en sí, sino que lo separaste para venderlo. Y si lo separaste para venderlo, se considera como si son monedas. Y si son monedas de tu mot, entonces van a Nedaba. Efectivamente, tienes razón, el animal que tiene un mum es como si fuesen monedas para Nedaba. Ahora, Metiv Raba preguntó Raba, Corbanó, la persona trajo su ofrenda y que trajo Seirizim, un macho cabrío. ¿Para qué? Le namdeja bekorbanó hu yotze, beno yotze bekorban aviv. Es decir, te viene a enseñar que solamente con su propia ofrenda él puede expiar y no puede expiar con la ofrenda de su padre. Es decir, porque dice korbanó de él. ¿Qué quiere decir? Sheim y Frish Aviv, que si su padre separó un animal para Hatat, por un Hatat que tiene la obligación de traer, y el hijo ahora tiene que traer la misma ofrenda por algo que hizo el hijo. En Haben Yotze Beoto Korban, el hijo no puede cumplir su obligación con el mismo Korban del padre, con la misma ofrenda del padre. Entonces continúa la verita y dice Yahol, lo yestebe Korban Shel Aviv, Sheifrish min Hakala, a la Hamura, o min Hamura, a la Kala. Yo podría entender que a lo mejor es que no puede salir con la ofrenda del padre solamente en el caso en el que separó el padre para algo leve, es decir, se tenía que traer una ofrenda por una transgresión leve, y el hijo tenía que traer una ofrenda por algo grave. Por ejemplo, el padre comió sebo o sangre de manera inadvertida, o sea, que no lo hizo a propósito. Y por eso es una verá calá. Pero el hijo hizo una verá jamurá, grave, como por ejemplo, transgredió Shabbat o hizo bodas zará. ¿Sí? Entonces ahí podría pensar que no puede el hijo utilizar la ofrenda del padre. O si el padre separó un animal para una transgresión grave, es decir, que hizo bodas zará el padre, y el hijo hizo algo calá, algo leve. Aval, pero Yotze Bekorban Sheifrish Aviv Mina Kalá a la Kalá o Mina Hamura, la Hamura, pero entonces podría pensar que en un caso en el que el padre separó por algo grave y el hijo hizo algo grave, o que el padre separó por algo leve y el hijo hizo algo leve, sí que podría funcionar. Talmud Lomar, por eso viene y nos enseña la Torá, Korbanó, Korbanó. Es decir, habla de su Korban, de él, le lamdeja afalelu, incluso sobre estos. Bekorbanó hu yotze, beno yotze bekorbanó shelavi. Con su ofrenda, el hijo sale y no sale con la ofrenda de su padre. Continúa entonces la verdad y dice, Yahol, yotze bekorban aviv, bebe hemashi, frisha filu, mina kala, ala kala, mina hamura, ala hamura. Podría yo pensar entonces que no cumple con su ofrenda, con la ofrenda de su padre, cuando se paró por algo leve sobre algo leve o sobre algo grave por algo grave. Share en Adam Megaleach al Behemat Aviv Benezirut. Es decir, que la persona no puede cumplir con las ofrendas de Nazir con los animales de su padre. Pero Yotzebe Maot Sheifrish Aviv Afilu Minahamura. Pero a lo mejor sí podemos pensar que sí cumple. Que sí cumple con las monedas que separó el padre, incluso cuando el padre separó monedas para una transgresión grave y el hijo hizo una transgresión leve, o que el padre separó sobre algo leve y el hijo hizo algo grave. Es decir, lo que me dijiste antes de que no funciona el padre sobre el hijo y el hijo sobre el padre, ya sea grave sobre leve o leve sobre grave, o ya sea grave sobre grave o leve sobre leve, que acabamos de ver, corbanó, dijimos. A lo mejor eso funciona solamente con el animal,
Pero con las monedas sí podría funcionar. Sheare Adam Megalea Halmaot Aviv Benizirutó. Y entonces podríamos decir que el hijo puede cumplir con las ofrendas de Nazir, con el dinero que separó su padre. Bisman Shen Tumim, cuando estas monedas no fueron determinadas. Velo Bisman Shen me fuera Shim, pero no cuando fueron determinadas, es decir, esto va para Hatat, esto va para Olá y esto va para Shelamim. Talmud Lomar, por eso viene la Torah y nos dice Korbanó, es decir, una tercera vez nos dice ahí la Torah su ofrenda. Bekorbanó hu yotze, ben yotze bekorban aviv. Es decir, con su ofrenda sale, pero no sale con la ofrenda de su padre. Entonces continúa esta misma vereitá, es una vereitá bastante larga que llega hasta la Mishnah de esta página. Ya estamos en la 28, se alargó un poquito el daf de hoy. Dice, Yaholo yetze bemaochi frish, afilu minakala a la kala o minahamura a la hamura. Podría ser que entonces el hijo no cumple con las monedas que separó su padre, incluso si separó para algo leve y el hijo tiene que traer algo leve, o algo grave y el hijo tiene que traer algo grave, pero Abal Yotze bekorban sheifrish leatzmo. Es decir, pero sí que sale con una ofrenda que él separó para sí mismo. A la verá ajat, le había a la verá ajat. Ajeret, perdón. Minakala a la jamura. Minajamura a la kala, pero sí puede funcionar si separó para lo leve y él tiene que traer lo grave, o lo grave y él tiene que traer lo leve. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Corbano al jatato. Dice, su ofrenda, ¿sí? Por su hatat, por su transgresión. Es decir, dice el versículo al hatatol para enseñarte, Shakorban eno mejaper, que la ofrenda no expía, H korbanó, leshum jeto, que su ofrenda sea por su transgresión. Solamente, Inmacrible hatató korban sheifrish la verazó, pero la verá Jerez. Solamente si separó esa ofrenda para esa transgresión y no para otra transgresión. Entonces continúa la verital. Yaholo yetze bememashi leatzmo. Podría ser que no cumple con un animal que separó para sí mismo por otra transgresión. Minakala a la kala o minajamura a la jamura afilu. Incluso si es por una transgresión leve sobre una transgresión leve o por una transgresión grave sobre una transgresión grave. Ubevadai. Y por supuesto que no puede traerla minacalá la jamura o minajamura la calá, de una leve sobre una grave o de una grave sobre una leve. Sheken, porque si es así, y mi fish behema al la heleb, si separó un animal para un hatat porque transgredió comiendo heleb, sebo, veshagag, y se equivocó, vevi la Cohen le acrib al Adam, y le dijo al Cohen, esto lo traigo porque comí sangre, o al Adam vevi al heleb, que le dijo, comí sangre perdón, que comió sangre y que le dijo al Cohen, esto lo trajo porque comí sebo. Harelo Maal vamos a decir ahí que no está haciendo la prohibición de Me'ila, es decir, que no está sirviéndose de algo que fue consagrado al Betamikdash, pero lo hiper no expió. Shelon y Kaper va a la vera Jeret. ¿Por qué? Porque la ofrenda no puede expiar por otra transgresión. Abal, pero a lo mejor podemos decir, Yotze, Bemaot, Sheifrish Leatzmo, a la Kala. Podríamos decir a lo mejor que sí que cumple, sí que expía por unas monedas que separó para sí mismo, de una transgresión grave por otra transgresión grave, o de una transgresión, leve por una leve, o de una grave por una grave, o de una grave por una leve, o de una leve por una grave. Shekem, porque si es así, si separó para sí mismo monedas, Minajelev, porque comió sebo, vejevi, y trajo al Adam, es decir, bebí la mujer behemot, limkor lo bahem behemá lejatat,
y le trajo esas monedas al vendedor para comprar un animal, para comprar una ofrenda de Hatat porque comió sangre, o de la misma manera, si es que separó monedas para la sangre y le trajo al vendedor y compró un animal de Hatat porque comió sebo, entonces, Are, Maal, ahí está haciendo la prohibición de Me'ila. ¿Sí? Veamaot Yotzeot le Julín, esas monedas se convierten en Julín, en monedas prófanas. Velo jalá kedushad bemaot a la behemá y no recaen la santidad de las monedas sobre el animal. La gen dinhu, entonces, evidentemente, vejiper, que van shamaot, que bar julín. Entonces sí que expía. ¿Por qué? Porque puesto que las monedas ya son julín, entonces puede comprar con él cualquier tipo de animal. Entonces, es lo que yo podría haber pensado. Talmud Lomar, por eso viene el versículo y te dice, al hatato, por su hatat. Korbanó de Shem Geto, hasta que su ofrenda sea por el nombre de su transgresión. Pregunta Rabba. Katane Mihat se enseñó en el principio de la veredicta Behemá, es decir, el animal. Mailab, ¿acaso no estamos hablando también Afilu Baalat Mum, incluso de un animal que tiene un defecto? Responde la Gemara y dice, Lo Temimá. Estamos hablando de un animal que está íntegro. Pero si tiene un defecto, se considera como monedas directamente, monedas setumim. Pregunta la Gemara, Bal Baalat Mumai. ¿Sí? Pero ¿cuál es entonces la ley de ese animal que tiene un defecto? Kistuma Damia, que se considera como satum, como monedas que no están determinadas. Vea, me galea jalea. Y el hijo puede cumplir su nezirut con ellas, con ese animal. Entonces, si es así, Maya hay de Katane, entonces, ¿por qué es necesario que escriba la vereitá? Abaliote Maot Sheifri Shaviv, pero que el hijo sí cumple con las monedas que separó su padre. Litne va al Admum, que enseñe que sale con un animal que tiene un defecto que separó su padre. Ejinami, efectivamente, podría haber enseñado así. Delemai Hazia Litme. Es decir, Lama Reuya Behema Baladmum, ¿por qué un animal que tiene un defecto serviría como monedas? Lidme, porque, perdón, ¿para qué sirve un animal que tiene un defecto? Para que se haga, para venderlo y conseguir monedas y con esas monedas comprar una ofrenda válida. Deme Hainumaot. Es decir, ese valor económico es como si fuese monedas y cuando ya enseñó la veredad, monedas, está incluyendo también ese animal que tiene un defecto. Hasta aquí llega la página 27. Que tengamos un excelente día. Hisku Beins.